Boa noite, boa tarde, amigos do Handebol. Hoy vamos a tener otro tema de falar. Podemos también tener un relacionamiento, conectar con el tema que falamos el último día en Terza, que falamos de contraataque. Hoy vamos a falar del retorno defensivo, que es una de las fases de juego, como todos saben. Mas es una fase de juego que en general es difícil de trabajar y también tiene la dificultad de que muchas veces se trabaja poco y que tiene una importancia y tiene una trascendencia en el placar de los juegos, creo que definitorio y muy importante, muy relevante. Entonces voy a intentar hacer una presentación con un poco diferentes ideas. Primero vamos a hablar un poco de las prioridades, vamos a hablar un poco de cómo yo divido un poco, compartimento un poco las fases del retorno defensivo. Penso que hay que trabajarlo y pienso que cada vez más y que precisamos el tener un buen trabajo bien organizado. Y también después hablar un poco de algunas tarefas que podemos hacer, pienso que también para ayudar a vosotros a poder trabajar de una forma más estructurada o más pensando en ideas generales del retorno defensivo. Bueno, el retorno defensivo podemos pensar todos que es una de las fases del juego y con dos objetivos generales. El primer objetivo va a ser evitar gol. Todos sabemos que en defensa posicional y también en el retorno defensivo lo primero es evitar el gol más. Mi idea como evoluir un poco el retorno defensivo es también tentar recuperar la bola, tentar que el otro equipo esté cómodo, no pueda hacer el contraataque con una estructura y tener más dificultades y que podamos dificultar su buen contraataque y poder recuperar la bola, poder intentar que no consigan gol o que cometan algún error. Bueno, eso es un poco la introducción de lo que es el retorno defensivo. ¿Y cuáles serían un poco las prioridades? Un poco las ideas principales que podemos trabajar. Evitar el gol rápido y fácil de contraataque en la primera onda, pienso que es fundamental y vamos a hablar un poco de cómo lo vamos a hacer. Que sea difícil el primer pase. El primer pase que puede ser para una primera onda o para empezar a estructurar el contraataque, hacer difícil ese pase, pienso que va a ser interesante. Recuperar la bola antes do contrario como una idea que creo que es importantísimo, no solo ser conservadores e intentar no evitar el gol, sino también intentar recuperar la bola. Después, evitando contraataque apoyado. Sabemos, estuvimos hablando el último día de contraataque en primera onda, contraataque apoyado, contraataque sustentado. Entonces también en el retorno defensivo poder hacer que ese contraataque apoyado no se tenga una buena garantía o no consiga suceso. Otra de las ideas puede ser fechar espacios más eficaces o condicionar al contrario. Sabemos que los espacios más eficaces son los espacios más perpendiculares, más frente de golero, con más profundidad. Entonces vamos a intentar que tenga menos profundidad, menos perpendicularidad, menos perto de golero. Lógicamente vamos a evitar arremeso para evitar el gol o el intento de gol. Y la última idea es reorganizar el sistema defensivo, defensa posicional, que muchas veces es difícil el poderlo hacer precisamente porque la dificultad de que tiene hacer todo en velocidad, el organizar un sistema defensivo, que todos los jugadores tengan una buena posición en la cuadra
cuando marcamos una estructura defensiva es una de las ideas que también es difícil el poder hacer ben. Bueno, yo divido un poco mi divisado del retorno defensivo, va con 3 ideas y después vamos a ir desenvolviendo un poco las 3 ideas. Lo primero es la reasado a pérdida de bola, cuando vamos a perder la bola, cuando se va a poder producir un arremeso, cuando podemos cometer un error técnico, vamos a perder la posesión de la bola, el tener la bola. Entonces tenemos que hacer la reasado y pienso que es importantísimo el momento de la reasado. Después lo que podemos hablar de la fase de retorno, propiamente lo que es la fase del retorno, que podríamos tener un relacionamiento con contraataque, hablábamos el espacio de transisao, ese espacio que queda intermedio en la cuadra que tiene su importancia, que también es importante en ese tiempo de retorno. Y por último, la defensa de tiempo, que nos va a permitir el poder hacer la defensa posicional. Pienso que esas 3 partes del retorno defensivo es lo que vamos a intentar trabajar después a desenvolver un poco y a hablar un poco sobre él. ¿Y por qué vamos a trabajar el retorno defensivo? El handball tiene una riqueza grande, tiene muchas partes que podemos trabajar. Falamos de las 4 partes del juego, falamos de ataque, defensa, contraataque, retorno defensivo. Falamos también de la técnica táctica individual, ofensiva, defensiva. Falamos también de la parte psicológica, la parte física. Y el retorno defensivo acumula muchas de estas partes. Acumula por un lado una parte psicológica, porque tenemos que intentar hacer el retorno y psicológicamente es difícil cuando se pierde una bola o cuando tiene que voltar costas a la defensa. Tiene también una parte física muy importante, porque es un trabajo físico de resistencia, un trabajo que precisa tener buena velocidad también. Y tiene también trabajo técnico y trabajo estratégico. Entonces tenemos que trabajar el contraataque y tenemos que trabajarlo porque también tiene una importancia muy significativa en los últimos años. Estamos viendo que cada vez el handball es más rápido, es más físico y precisamos que nuestros jugadores estén prontos para poderlo hacer bien. También estamos viendo que los equipos intentan cada vez hacer más contraataque y para contrarrestar y para ser opuestos al contraataque tenemos que hacer bien el retorno defensivo. Precisamos responder estratégicamente a aumento de contraataques y otra situación que aparece también en el juego, el contragol, el sacar rápido el gol de tiro de salida de centro de la cuadra, que los equipos cada vez hacen más y estábamos el último día hablando precisamente también de que se estaba haciendo más contragol como una parte interesante del contraataque y vamos a tener que trabajar esas situaciones para amortizar e intentar que el otro equipo no haga goles de contragol que también tienen un aspecto psicológico importante. Entonces, ignorar el entrenamiento en la preparación estratégica de esta fase del juego es dar muchas ventajas al oponente. Precisamos entrenarlo bien para que el contraataque no se produzca con tanto suceso y porque es determinante, es una situación determinante no placar. Podríamos hacer un análisis de los campeonatos del mundo, campeonatos continentales, campeonatos Champions League y campeonatos más importantes a nivel internacional y vemos que los equipos que consiguen más suceso en general son los equipos que más suceso tienen en el contraataque y menos goles tienen en el retorno defensivo. Tienen un equilibrio importante en hacer más acciones de contraataque y
menos goles en el retorno defensivo. Por lo tanto, tenemos que trabajar el retorno y no simplemente trabajarlo con hacer situación de corrida, sino tenemos que también trabajarlo tácticamente, estratégicamente. Bueno, vamos a ir desarrollando un poco las diferentes fases de las que falábamos. Y vamos a falar primero de a reação da perda da bola. Y podemos falar que cuando perdemos la bola podemos correr moito para intentar llegar, tener una llegada pronta, tener una llegada máis cedo a la defensa, más precisamos correr con cabeza, como falábamos también de contraataque, porque correr moito no garantiza tener suceso. Y también tenemos que falar de que tiene una importancia do tempo de reação. Y una de las cosas que falo moito cuando falamos sobre el retorno defensivo es que cuando vamos a tener la pérdida de bola o cuando preveemos que la bola no tenemos el control de la bola, el otro equipo va a pegar la bola o que nos vamos a poder hacer un error técnico, un error reglamentario, un error de las reglas do jogo, precisamos comenzar a hacer 3-4 pasos, 3-4 andadas de retorno defensivo, porque esos 3-4 pasos en general van a tener mucho suceso para que el otro equipo no hace contraataque o tenga dudas en hacer contraataque y renuncia al hacer el contraataque. Nos garantiza 3-4 pasos de reação, nos garantiza después no tener que hacer 25 pasos o 20 pasos corriendo hacia la defensa. Entonces tenemos que pensar que el retorno defensivo es una actitud que tenemos que trabajar y que tiene que ser aprendida, y pienso que muchas tareas que hacemos durante el crecimiento, que hacemos en general, tenemos que ir generando esta actitud de aprender para los jugadores el que tienen que hacer esa retorno defensivo, y que con el entrenamiento ese retorno defensivo sea una operación que salga de forma espontánea e inmediata, que no tengamos que estimularlo en el juego, sino que ya en el propio entrenamiento esa estimulación se pueda tener después una transferencia en el juego. Bueno, ¿y por qué falamos? ¿Por qué esto? Yo voy poniendo un poco algunos vídeos, algunos clips que muestran un poco lo que intento falar, para ver un poco también las ideas. Bueno, vemos una situación de arremeso, perdón, una situación de pérdida de bola, y cómo los jugadores de ese equipo amarelo, los 3 jugadores de primera línea, ya reaccionan rápido y dificultan la subida del contraataque. Hay bolas que son difíciles de defender, esa es una bola difícil de hacer el retorno defensivo, más como el equipo también sabe que cuando hay un pase al pívot tiene un riesgo de perder la bola, y tenemos que anticipar el retorno defensivo, esos 3-4 pasos, para que después el equipo que hace el contraataque no consiga ventaja. Bueno, el retorno defensivo debe comenzar antes de la conclusión del asalto, y para eso es importante comprender la regla de cuándo es el momento, cuándo tenemos que comenzar a hacer el retorno. Estamos viendo que un jugador de mi equipo va a hacer un arremeso, por ejemplo, un armador izquierdo está haciendo un arremeso, y como punta de ese lado ya comienza a hacer el retorno defensivo, anticipa la acción. Eso también se trabaja en el contraataque, y por lo tanto tenemos que trabajarlo también en el retorno defensivo. Y hay situaciones que lógicamente
son muy difíciles, son como faltas técnicas, unas andadas, una falta de ataque, una situación de pisar la línea de 6 metros. Son situaciones que muchas veces son difíciles e imprevisibles de poder anticipar, más hay otras situaciones que tienen que ser claramente trabajadas. Incluso las que son previsibles de poder perder la bola, tenemos que también empezar a trabajarlas, por ejemplo, cuando podemos hacer una situación de un pase a pivot que tiene un riesgo, o cuando preveímos que una jugadora o un jugador va a hacer falta en ataque, o los compañeros están viendo cómo ese jugador va a hacer una falta en ataque o van a hacer unas andadas. Entonces hay que entender el juego de equipo y hay que intentar, como vemos aquí, porque falaba un poco como antes, ese jugador armador izquierdo que está haciendo un arremeso y como ponta izquierda ya está anticipando y es capaz de hacer un buen retorno defensivo y pegar la bola. Una pequeña ventaja del ponta, más la reacción ha sido buena teniendo más metros que hacer para hacer corrida a intentar cortar la bola. Más también acontece muchas veces que hay situaciones que son imprevisibles, que cuando hay una falta técnica es muy difícil el poder compensar un retorno defensivo. Una pérdida de bola frente a la defensa es una situación muy complicada, muy difícil de poder hacer un buen retorno defensivo. Tenemos que pensar que el equipo en defensa está frente a la portería y el equipo que está haciendo el retorno tiene que hacer un giro de 180 grados para comenzar a hacer la corrida y tiene dificultades en poder hacer un buen retorno defensivo. Bueno, luego hablaremos un poco sobre esto también. Una de las situaciones también interesantes es que no podemos hacer el retorno defensivo solo 3-4 jugadores. Tenemos que hacer el retorno defensivo por parte de todos los jugadores. La reacción debe ser de todos. Si reaccionan 2-3 jugadores, más 3 jugadores no reaccionan en bloque como los otros 3, les estamos dando mucha ventaja al equipo que hace el contraataque. Y no es una tarea fácil que podemos hacer todos juntos, y también, como hablaba antes, psicológicamente es difícil, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que cuanto más jugadores demoren el hacer bien la reacción, más ventaja estamos dando a los atacantes. Y hablábamos un poco del tema psicológico, y voy a poner dos vídeos, 2 ejemplos del mismo equipo. Un equipo que está jugando como Senegal el comienzo del juego contra España con un placar bon, y que todas las jugadoras reaccionan, hacen una buena reacción a intentar hacer un buen retorno. Todas. Las 6 jugadoras han hecho un retorno, no han recuperado la bola, más han conseguido que España con ese juego no consiga gol, haciendo las 6 jugadoras el retorno. Placar, un gol ganando equipo de Senegal, minuto 18. ¿Qué acontece en el segundo tiempo? Con el placar
baixo, el mismo equipo, en una situación parecida, acontece lo siguiente: pérdida de bola, más solo reaccionan 2 jugadoras, 4 jugadoras, demora mucho el retorno defensivo y una situación de contraataque. Por lo tanto, es importante que todas las jugadoras tengan responsabilidades de reaccionar en bloque. No podemos dejar que el otro equipo tenga esas ventajas. Además, podíamos hablar de lo que acontece, imaginar si es, vamos a pensar que la golera para esa bola y el otro equipo puede pegar el rebote. Eso es una situación mentalmente, psicológicamente difícil y que tenemos que tener exigencia o pedir exigencia a nuestras jugadoras de que tengan bien enfocado que tienen que hacer el retorno en bloque. Bueno, también ¿qué acontece? Que reaccionar cuando hay intereses y cuando está interesada en el otro lado, pues es difícil, ¿no? Porque cuando la pérdida de la bola es una situación, es algo indeseable y sorprendente y era muchas veces una situación frustrante. Y en algunas de las situaciones también vemos cómo las jugadoras se quedan falando con los árbitros o pidiendo explicaciones a los árbitros de lo que ha acontecido. Entonces, tenemos que ser fuertes psicológicamente, tenemos que intentar que nuestras jugadoras superar la frustración y precisamos que automaticen la mudanza de rol, ¿no? Pasar de ser atacantes a ser defensoras y que tengamos una buena reacción. Y relacionando también con eso, cuando una jugadora hace un remeso cayendo en el chau, es una situación que también es difícil el poder hacer un buen retorno. Vemos hay una situación de falta en ataque de Onís, además también cayendo al chau, y son situaciones que dan ventaja al otro equipo para poder hacer contraataque. Ahí también hay algún error de interpretación por parte de las jugadoras. Entiendo que ahí el equipo no estuvo bien en el retorno defensivo porque lo primero que tenemos que hacer es intentar que todas las jugadoras que haya una densidad importante en el lado donde se sube la bola. Eso es también una situación difícil que tenemos que entrenarla. Densidad en la zona donde va la bola para que el otro equipo tenga más dificultades para transportar la bola, para hacer menos pases. Más también, mirad lo que acontece en esta situación de Corea, precisamente. Esa jugadora queda falando con el árbitro, más la frustración hace un error grave. Hace una situación de frustración, de error en ataque, queda falando pidiendo explicación a los árbitros y después continúa haciendo el retorno mal y hace una situación de tarjeta vermelha por esa frustración que ha tenido en la situación de ataque. Situación grave, situación difícil. Entonces tenemos que intentar que mentalmente nuestro equipo esté preparado para que cuando se cometan errores no cometan 2 errores seguidos como puede ser esta situación y 2 errores importantes o difíciles en un juego que era un juego fechado, un juego con un placar que podía decidir en la situación. Bueno, lo siguiente es que la reacción es en 2 sentidos, ¿no? Por un lado tenemos que reaccionar para intentar recuperar la posición, la situación defensiva, llegar a tener una llegada a la defensa, más también tenemos que luchar por las bolas no controladas. Eso es una situación que hay equipos que no luchan por esas bolas no controladas, que reaccionan y retornan a defensa, no luchan por esos rebotes, y yo pienso que tenemos que también luchar por esas bolas no controladas para dificultar, por un lado, por pegar la bola y por otro lado, por dificultar, para hacer más difícil la situación de subida de contraataque.
penso que lutar por las bolas no siempre nos va a garantizar el pegar la bola, mas también podemos dificultar la subida de contraataque pudiendo hacer una falta técnica o dificultando ese primer pase. Bueno, vemos ahí un poco algunas imágenes y esta situación que vimos en el Mundial, que yo pienso que en general fue una situación decisiva. Yo pienso que, exceptuando a los árbitros, y no todos los árbitros conocían esa regla, y esa regla también se va a modificar porque fue una situación decisiva, y que la jugadora en los últimos 30 segundos no puede hacer esa situación de intentar impedir ese saque de la golera. Más, yo pienso que es una situación que también podemos trabajar dentro de nuestro retorno defensivo, dificultar el primer pase. Normalmente se suele venir bien, pero en todo caso ahí está Nerea Pera. Vamos a ver quién se la juega. Shandy, Bester, cuidado que quedan 8 segundos. Dificultar ese primer pase. Es una acción que puede ser interesante, que la podemos trabajar estratégicamente. Podemos designar a que nuestra jugadora pivote pueda impedir ese primer pase. Más, en esta situación, curiosamente, los árbitros acertaron en una situación muy difícil, porque la regla dice que las manos, la proyección de los brazos no puede estar dentro de la línea de 6 metros. Dentro de los 30 últimos segundos es un asado de sabotaje. Vemos como los pies están fuera de la línea de 6 metros, más la proyección de los brazos es a frente de 6 metros y la decisión es decisiva. Más, yo pienso que es una buena decisión el poder dificultar ese primer pase. El problema es que fue en los últimos 30 segundos. En una situación normal de juego hubiese sido una recuperación de bola. Bueno, entonces, cuando perdemos la bola, posesión de la bola, dos reacciones. Una, el grupo 1 ha reaccionado retornando, y aquí podemos tener diferentes ideas o podríamos falar mucho, y un grupo segundo que puede luchar por los rebotes. Ponta izquierda hace el arremeso, jugadoras de primera línea comienzan a hacer el retorno defensivo, y yo en este gráfico pongo que ponta izquierda que hace el arremeso también tendría un poco la responsabilidad de hacer el retorno defensivo, pensando en que la zona más peligrosa puede ser la zona derecha del equipo que hace contraataque, y responsabilizando que muchas de las situaciones de arremesos que se hacen por un lado salen la bola sale de salida por el otro lado. Entonces, las dos jugadoras del otro lado pueden hacerse responsables de luchar por los rebotes, y las jugadoras que están en el lado donde se hace el arremeso poder hacer el retorno defensivo. También podemos pensar en que la punta derecha puede hacer primero el retorno defensivo, y la jugadora pivote, que es la jugadora que está más perto de 6 metros, hollar dónde está la bola, dónde va a caer la bola, para luchar por los rebotes, o ya empezar a hacer el retorno defensivo. O otra idea puede ser estratégicamente pegar a una jugadora que sea más peligrosa, o que sea la jugadora que puede subir el contraataque, o como veíamos en el último vídeo, el poder dificultar el primer pase, hacer más difícil el primer pase. Bueno, un poco lo que tenemos que pensar es en la situación estratégica, cómo lo podemos hacer estratégicamente, y que tengamos una serie de responsabilidades. No solo que todas las jugadoras puedan hacer corrida a la defensa, que puede ser una opción estratégica dependiendo de placar, más, y algunos equipos trabajan con esa idea, más también pensando en trabajar sobre la bola o trabajar sobre los oponentes.
las responsabilidades de dos reacciones. Una, intentar luchar por las bolas, y otra, intentar retornar. Bueno, esto es, pienso que para todos es muy sencillo falarlo, más lo difícil es hacer entender a las jugadoras lo difícil que es defender o retornar, hacer un buen retorno defensivo cuando se pierden bolas. Perder bolas, bien con errores técnicos, bien con bolas que se caen frente de la defensa, o bien con pases previsibles que la defensa lo interpreta bien y que ven que va a haber un pase a pivote o que va a haber un pase longo y que va a ser fácil el poder interceptar. Mas esa prevención es la que hace muchas veces que el retorno sea mejor, porque vamos a tener menos accesos de poder hacer el retorno defensivo. Optimizar el retorno defensivo puede ser a pensar en perder el menor número de bolas, en no perder bolas. Bueno, faltas en ataque, perder esa bola, falta en ataque, que supone facilitar la subida de contraataque, no ajustar bien la defensa y las responsabilidades de la defensa y poder hacer una situación de contraataque con ventaja. Perdón. O perder bolas al frente de la defensa, como vemos aquí, algunas bolas. Todas estas bolas perdidas frente a la defensa son bolas que dan mucha ventaja en el equipo que hace contraataque. Y esto es muy difícil de hacer un buen retorno. Es muy difícil el poder hacer un buen retorno. Entonces, los entrenadores tenemos ese trabajo difícil de hacer entender a las jugadoras que todas las bolas del juego tienen importancia, que un error técnico no solo es el error técnico, sino que es también el poder tener un gol en contra, que hacer arremesos que se entienden muy fácil, que por golera va a ver muy fácil el parar la bola, estamos dando una ventaja para el contraataque. El hacer pases muy difíciles a pivot o pases longos son situaciones difíciles. Y como entrenadores no he podido. Voy a intentar un segundo. Bueno, voy a seguir porque no quiero perder como estábamos. Ven, bueno, era un pase longo que se pierde y que hace un contraataque fácil el otro equipo, dar mucha ventaja. Bueno, la fase de retorno. Voltar a defender no es solo una situación, es que hay que voltar para atrás y hay que tener una retirada que debe ser alcanzada sin parar de defender. Es decir, cuando hacemos el retorno, cuando voltamos, también tenemos que voltar defendiendo. No solo hacer la volta, llegar con rápido, sino también intentar ir a por la bola. Y eso podemos hacerlo en dos sentidos. Es decir, allá sobre los adversarios y allá sobre a la bola. Precisamos trabajar sobre dos ideas. Una es trabajar sobre los oponentes, sobre los adversarios, sobre los contrincantes o rivales. Y otra idea es trabajar sobre la bola. Y podemos hacer el control de
de los atacantes de acuerdo con las reglas, es decir, el poder hacer alguna falta que impida o que dificulte el contraataque. Ahí hemos visto una falta de pivot, hablábamos antes de poder interceptar el primer pase, más también una falta técnica que da facilidades para que todo el equipo pueda hacer el retorno y tener más tiempo. Otra idea de trabajar sobre los oponentes es entrar no camino y dificultar el camino. Jugadores que van en corrida, que algunas veces tienen difícil el campo visual. Una buena idea, un buen trabajo de Larissa Araujo, no solo pensando en baixar a la defensa, sino intentar trabajar sobre el oponente. Una idea interesante, y en esa idea pienso que estamos mejorando con la selección, no solo con baixar rápido. Una condicionado de su movimiento para ellas de la defensa. Quiere decir, no sabemos que algunas veces el contraataque tiene ventaja, más vamos a intentar que esa ventaja no sea por la situación más perpendicular, sino que sea por zonas de la defensa que van a tener, que el contraataque que vaya a tener menos suceso. Y todos sabemos que podemos hacer que el otro equipo hace el contraataque y intentar que el equipo finalice el contraataque por la zona más exterior. Un retorno defensivo que ha conseguido tener suceso porque ha conseguido llevar a la jugadora, en este caso jugadora de Branco, jugadora eslovena, a hacer un arremeso por la zona más exterior, más fuera. Puede ser una idea si tenemos una desventaja en el retorno defensivo. Y por último, pues también ofrecer situaciones difíciles de resolver, ¿no? Situaciones de presionar el pase, de hacer un press sobre la zona de la bola y que hacen pases longos y ahí poder recuperar la bola. Otra de las ideas. Como vemos aquí, presionar para obligar a un pase longo y condicionar a hacer un error. Y el suceso en este caso viene por esa actuación de presión sobre una primera jugadora, y esa presión le fuerza a hacer un pase longo que es bien defendido por el otro equipo. Bueno, entonces una idea de actuando sobre los oponentes. Más la otra idea es actuando hacia la bola, retornar actuando en la bola. Todos sabemos que queremos hacer interceptaciones de pase y de drible, porque eso nos va a garantizar el poder pegar la bola. Y es una de las ideas que yo intento hacer, que actuemos sobre el pase, que actuemos sobre el drible. Bueno, vemos aquí alguna idea del retorno defensivo y cómo en el retorno defensivo actúa ante los pases. Falábamos de la reasao, falamos un poco de actuar ante los pases. No solo ir a por el jugador, sino también ir a por los pases. O actuar ante situaciones de drible. En este caso es atacar el drible por costas, más también podemos atacar el drible por frente. Bueno, aquí vamos a ver otra situación de cortar el drible por costas, más también si forzamos que la situación de contraataque sea frente y poder cortar el drible. Otra situación es la disociación del movimiento de bola. Y condicionamos un poco que no va rápido o no vaya tan estructurado en su vida de contraataque. Y vemos aquí un ejemplo con una buena idea. Vamos a marcar aquí la imagen, cómo esta jugadora sale el lado de la armadora derecha a presionar, y en el otro lado también sale a presionar, y la jugadora que sube la bola por el centro ya tiene que comenzar
contragol con drible. Y el comenzar con drible hace que el equipo que hace contraataque pierda un poco la estructura, pierda un poco la sincronización y el tempo y cometan un error. Entonces, hacer el retorno, hacer bien el retorno, la situación defensiva, más también condicionar, disuadiendo un poco el movimiento de la bola. Bueno, otra de las ideas son las faltas tácticas al jugador con la bola, sobre todo cuando el equipo que hace el retorno está comenzando su defensa posicional, no está muy bien definida, no hay una buena definición de las responsabilidades, y el otro equipo continúa contraataque. Vamos a intentar hacer una falta y con esa falta conseguimos estructurar mejor la defensa. En este caso no podemos recuperar la bola, no se puede recuperar la bola, más consiguen un buen equilibrio defensivo y poder estructurar la defensa. Y uno de los conceptos que también tenemos que tener en cuenta es el cuidado con las faltas a jugador sin bola. ¿Por qué? En general, cuando en el retorno defensivo hacemos faltas a jugador con bola, estamos pushando, estamos agarrando, estamos cogiendo, pegando al jugador, y eso son situaciones que normalmente los árbitros castigan y hacen un empunamiento. Entonces, eso tenemos que tener un poco cuidado. Una cosa es que podamos hacer un control, más cuidado con las faltas, sobre todo de pushar o de pegar a un jugador sin bola. Bueno, otra de las ideas de retorno, esa fase que falamos de la situación del espacio de transición. Aunque las reglas do juego han trocado y ahora el golero la golera tiene más dificultades en poder hacer la interceptación o la desviación de la bola, pienso que tiene que intentarlo, y sobre todo tiene que intentar impedir los pases longos, sabiendo también que si un jugador va a contraataque y tiene riesgo de poder tener un contacto con él, intentar evitar el contacto, ¿no? Más también tiene que ser una jugadora que disuada, que impida los pases longos como primera asalto. Por eso la situación de la golera tiene que ser una situación 10, 11 metros como una idea. Bueno, no tiene, ojalá que fuese con Brasil pudiésemos hacer esto, más tiene un riesgo añadido, como vamos a ver en el vídeo, ¿no? Interceptación de la bola. Esto ya es mucho. Después ya el poder hacer gol tiene un riesgo importante. Más, sobre todo, la idea es intentar impedir los pases longos y poder hacer una interceptación o dificultar al máximo el contraataque. Bueno, y la tercera parte que yo divido un poco del retorno defensivo es la defensa del tiempo. El objetivo tiene que ser alcanzar la zona defensiva, más también tenemos que organizar el sistema pretendido. Cuando la zona defensiva es alcanzada, la actividad no termina. Vemos que los equipos después son capaces de hacer el contraataque sustentado. Entonces precisamos mantener la actitud defensiva. Y pensamos que desde que la llegada del primero defensor tiene que asumir un poco el control de la zona efectiva para evitar situaciones de gol. Vemos ahí el gráfico y vemos que 4 jugadores vermelhos en teoría tienen una ventaja numérica y también importante en cuanto al espacio, más esos 3 jugadores bien situados y dificultando un poco los pases,
estando a una distancia que pueden interceptar los pases, van a garantizar que los otros 3 jugadores azules puedan llegar a ajustar bien la defensa y tener una situación de igualdad numérica o incluso de superioridad numérica defensiva. Más es importante que esos jugadores no hagan solo el retorno defensivo hasta 6 metros, porque si esos jugadores hacen el retorno defensivo hasta 6 metros, permiten al equipo que hace el contraataque tener más fácil las decisiones y hacer una buena llegada. Entonces, es interesante lo que falamos de intentar trabajar sobre la bola, intentar temporizar y hacer que tengamos un tiempo para interceptar la bola o para que mis compañeros, mis jugadores de mi equipo puedan hacer una corrida rápida y llegar a igualar el número de jugadores o tener una superioridad numérica defensiva. Y el ejemplo lo tenéis en este vídeo muy parecido, similar a lo que acontece en esa situación de contraataque y 3 jugadores que hacen la defensa do tempo y dan tempo a que otro jugador hace el retorno y ataque el drible y consiga pegar la bola. Interesante cómo esos 3 jugadores han conseguido que 5 jugadores, porque hay una superioridad de 3 contra 5, 3 jugadores contra 5, consigan que con ese temporización, pegar la bola y conseguir una ventaja. Idea interesante. En el retorno es importante correr más también, hacer trabajo táctico, trabajo estratégico. Otra de las ideas, ¿debemos esquecer las posiciones específicas? Bueno, todos sabemos que cada jugador, cada jugadora tiene una situación en la defensa, mas esa situación en la defensa puede mudar en función de cómo tenemos que hacer o retorno. Y después de parar el juego de contraataque, podemos ocupar cada uno su posición específica, más lo más importante es que hacemos bien la reacción y que hacemos bien el trabajo de retorno estructurado. Entonces, vamos a intentar primero que limitar un poco las zonas eficaces. Vamos a intentar amortizar que no haya peligro por las zonas eficaces, por donde va la bola. Y después ya podemos intentar situación específica de cada jugadora. Vemos 2 ejemplos interesantes. Un ejemplo muy significativo, un vídeo muy significativo. Ese jugador que estaba en el lado derecho en defensa hace gol de contraataque y después hace el retorno al otro lado y está diciendo a los otros jugadores de su equipo que fechen la zona donde él estaba en defensa. Pienso que es inteligencia, un poco de inteligencia de táctica. Contraataque de este jugador. Y el jugador está diciendo a sus compañeros, vosotros fechen ese lado, vosotros fechen el lado donde yo ficaba antes y yo voy a estar en este lado. Y consiguen hacer un buen retorno y parar la bola en el lado donde ese jugador tenía que estar situado. Una de las primeras ideas. Otra idea, que es lo que estamos intentando trabajar con Brasil, reaccionar más, fechar la zona eficaz de la bola. Bueno, hacemos el retorno, esta jugadora está temporizando, está intentando que el equipo de Japón no hace el contraataque tan rápido, muy rápido, y jugadora que es punta izquierda, baja a pegar
la bola y no está en su posisao, porque si estuviese en su posisao, seguramente ese contraataque podía tener suceso. Y fechar dónde está el peligro más inmediato, el peligro inminente. Siempre en el retorno podemos provocar que haya más pases, más continuidades y posibilidades de recuperar la bola. Como otra idea interesante. Entonces, las posiciones específicas son interesantes, más lo interesante es hacer una buena defensa por donde está la bola, fundamentalmente donde hay más peligro. Y otra de las ideas que el retorno defensivo termina con la distribución y el control de los oponentes. Cuando hacemos el retorno defensivo, el sistema defensivo podemos comenzar a hacer la estructura, más precisamos también que haya una distribución de responsabilidades y un control de cada uno de los oponentes. Entonces, el retorno y una buena estructura que impida la continuidad. Vemos aquí el retorno y cómo, en este caso, esta jugadora ponta hace un trabajo diferente y hace una continuidad con esa jugadora y continúa con ella y hacen un buen reparto de responsabilidades de las otras jugadoras. Continúa con ella, como está fuera, se queda ahí situada y todas las jugadoras tienen definida cuál es la responsabilidad. Jugadora, 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 jugadora con otra y esta jugadora con ella. Y una buena defensa, reparto de responsabilidades y después defensa posicional bien estructurada. Han mudado la estructura para hacer el retorno defensivo y después cuando ya empieza el ataque posicional es una buena estructura defensiva. Bueno, por lo tanto, un poco el proyecto de retorno defensivo, la reasado de la pérdida de bola, retornar a zona defensiva, a defensa do tempo y a organización de la defensa posicional. Un poco lo que hemos ido analizando. No se trata solo de correr, hay mucho trabajo técnico, táctico, estratégico y también psicológico cuando trabajamos el retorno defensivo. ¿Cuáles son los condicionadores del juego de transición, transitorio? Las mudanzas ataque-defensa, con el número de trocas y las estructuras sin mudanzas. Lo ideal, todos sabemos que lo ideal sería no hacer mudanzas, tener jugadoras que tengan capacidad de poder atacar y defensa, más normalmente acontece que una o dos jugadoras tenemos que mudar. Hacer una troca a nivel internacional es una situación difícil, mas hacer dos es muy complicado, porque todos los equipos corren mucho, hacen mucha corrida y precisamos tener una buena estructura de retorno y no hacer demasiadas trocas. Lógicamente, cuando hacemos trocas, si es la zona derecha o la zona izquierda, para que las mudanzas puedan ser más cortas o más longas, podemos mudar a una jugadora que esté muy longa y eso tiene una dificultad importante. O podemos hacer, normalmente lo que intentamos hacer es hacer una mudanza de jugadora que está más perto de la zona de trocas y en todo caso podemos compensar que la defensa que haya un equilibrio. El jugador también puede ser responsable de subida o la zona de subida. Cuando hacemos el retorno defensivo, el que haya unos jugadores que sean responsables de defender a una jugadora que no sabemos porque hemos tenido un estudio del otro equipo y es una jugadora que tiene la mayor capacidad de pase, la mayor capacidad de decisao en poder subir el contraataque, o que el contraataque de un equipo tenga muy claro que su zona de subida es por una zona determinada, por una clara zona. Tener en cuenta también el tiro de salida,
de contraataque ou de contragol. Podíamos falar moito del contragol porque se está traballando moito con a mudanza de golera por xogadora ao xogo de 7 contra 6 e as situaciones de superioridade numérica de equipe, inferioridade, superioridade, xogo sin goleiro e xogo de 7 contra 6. Agora, normalmente el xogo en inferioridade de ataque se face con troca de golera, con lo cual existe una igualdade en el traballo de ataque e defensa, más tenemos que prever siempre facer bien la troca. La tendencia ahora, ¿cuál es? Tentar facer el final del ataque por la zona más longa del ataque, perdón, de la mudanza, de la zona de trocas, de mudanzas, y facilitar un pouco que la xogadora que está máis perto de la zona de mudanzas pueda facer la mudanza con otra xogadora, una troca con otra xogadora. Y el xogo 7 contra 6 también un pouco con la misma idea, intentar que haya un buen traballo de ataque para que tengamos tempo para facer la mudanza de xogadora con golera. Bueno, algunas propuestas del entrenamiento del retorno defensivo. Traballo máis global, menos traballo en un área, en una zona, traballos con exercicios, con tarefas de ataque, retorno y defensa más contraataque, enlazar fases del xogo, si facemos defensa, facer contraataque, si facemos ataque, facer o retorno, dar una orientación táctica sobre o retorno, es decir, podemos falar de que de las mudanzas de xogadoras, podemos falar tamén de si en el retorno defensivo en vez de facer 6-0 vamos a facer 5-1, si una xogadora va, si por ejemplo pivot puede facer presión sobre una xogadora, tamén podemos pensar un pouco en eso. Llegar concurrencia, llegar competencia dentro del entrenamiento en las situaciones de retorno defensivo, como voy a intentar mostrar alguna idea, y acciones alternativas de superioridad e inferioridad. No solo trabajar en 6 contra 6 o retorno defensivo, sino pensar que también vamos a tener que hacer muchas veces o retorno defensivo en situaciones de inferioridad numérica y que eso supone un problema y si tenemos que hacer la troca con la golera. Por lo tanto, tenemos que también tener la previsión de poder hacer ese trabajo. Bueno, lo que voy a... Ustedes como entrenadores pueden tener diferentes tarefas a trabajar. Yo voy a intentar mostrar, enseñar una tarefa de cada parte de lo que es los retornos defensivos. Yo no digo que esto sea lo mejor, digo que pienso que tiene una orientación clara de cada fase de cada parte de los retornos defensivos. Bueno, vemos ahí una tarefa en que unas jugadoras en defensa con una bola en las manos y jugadoras azul que hacen un trabajo 2 contra 2 que tienen que intentar lógicamente conseguir una situación de gol, de un buen arremeso, y en ese momento que se hace un arremeso o que hay una pérdida de la bola, una de las jugadoras de defensa que tienen la bola en las manos le pasa la bola a la golera tiene que sacar la bola a otra jugadora que está en el centro de la cuadra y la jugadora que no ha hecho el arremeso tiene que hacer un retorno defensivo, hacer una reacción rápida y intentar pegar la bola que la golera está pasando a la jugadora que está en el centro de la cuadra. Bueno, algunas de las informaciones o orientaciones que tenemos que hacer es que la jugadora que no hace el arremeso que intente comenzar a hacer
o retorno defensivo, cuando está viendo que tu compañera, su parceira, está haciendo el arremeso. Podemos también hablar de variantes de esa situación, que hacer situaciones en 2 contra 2 o 2 contra 1 más 1, es decir, que las 2 jugadoras en defensa suban al contraataque y las 2 jugadoras que estaban haciendo el ataque tengan que hacer el retorno defensivo e intentar que las 2 jugadoras no lleguen con la bola controlada al centro de la cuadra. Bueno, es una de las ideas, sobre todo para trabajar el momento de reasado. Otra de las ideas es retornar defendiendo con trabajo en 2 zonas, zona 1, zona 2. En la zona 1 con trabajo de ataque con ponta, armador y pivot, y en el momento que ese equipo que está en ataque tiene un máximo de 5 pases para poder hacer un arremeso. Si se produce el arremeso o el equipo de defensa recupera la bola, pega la bola, la pivot tiene que obligatoriamente presionar para hacer presión al pase de la golera, y el otro equipo que hace contraataque tiene una situación de superioridad numérica 3 contra 2, más las 2 jugadoras que hacen el retorno, la primera fase de retorno, intentan temporizar, intentan dar tiempo a que la jugadora pivot pueda hacer el retorno y hacer una situación de igualdad numérica. Y después podemos también enlazarlo con la situación de juego más, defensa más posicional, 3 contra 3, con la continuación de contraataque por parte del equipo que hace contraataque. En la zona 2 sería un poco la misma idea, más jugando solo jugando 3 jugadoras, armadora, central y ponta, y en este caso la ponta es la que presiona el pase de la golera. Y con la misma idea, podemos también mudar y en vez de que sea la ponta, pueda ser central o pueda ser armadora, dando otra idea de que sean las jugadoras diferentes las que hagan el retorno defensivo. Y esto también le podemos dar un poco de concurrencia, competición, jugar un equipo contra otro, 4 o 5 ataques, defensas, y dar premiación al equipo que gane esa situación. Y otra idea es el entrenamiento de la organización defensiva, con 2 equipos, un equipo azul en medio de la cuadra, a 3 metros más o menos de medio de la cuadra, el equipo que hace la defensa a todos 3 metros de color vermello. En el momento que el entrenador hace una señal, un pitido, y el equipo de azul intenta hacer contraataque, y el equipo vermello tiene que hacer el retorno, la organización defensiva, sin hacer falta. Solo pueden hacer falta a partir de entre 6 y 9 metros, y tienen que sobre todo controlar que no haya ninguna jugadora por costas de la defensa, y que si hay cruzamientos o situaciones de permutas de jugadoras haya una buena unos buenos trocas de oponente. Bueno, podemos hacer algunas variantes, como puede ser que las jugadoras que están situadas en defensa no estén situadas en donde hacen la defensa posicional. Por ejemplo, una ponta puede estar en defensa en el centro. Imaginamos que ese equipo ha hecho un trabajo de circulación y tiene que hacer el retorno y hacerlo desde esta posición. Y luego podemos también dar la idea de poder hacer faltas. Y también de esa forma también está trabajando el equipo de contraataque. Y por último, pues ya un trabajo más global, en el cual un equipo azul hace ataque más retorno y un equipo vermelho hace defensa más contraataque. El equipo azul tiene que siempre hacer el retorno defensivo, siendo gol o no siendo consiguiendo gol, el equipo consiguiendo gol siempre tiene que hacer el retorno, y el equipo vermelho siempre tiene que hacer el contraataque. Y vamos a dar premiación que el equipo azul consiga 2 goles, pero si no tiene ningún gol en contra, no tiene ningún gol en el retorno defensivo. Esto podemos también trabajarlo sobre ideas tácticas. El equipo en defensa puede cambiar 5-1, 6-0, defensa individual, y el equipo de ataque tiene que hacer una adaptación de su
forma de jugar al ataque, y podemos también pensar en hacer mudanzas de jugadoras para estructurar un poco si nuestro equipo va a hacer mudanzas de jugadoras tanto en ataque como en defensa. Incluso también podríamos hacerlo con 7 contra 6 con mudanza de golera. Bueno, pues eso es un poco el trabajo que entiendo que podemos trabajar de forma estratégica, no solo trabajar de forma física, ¿no? Porque creo que, y yo también cuando era más joven trabajaba sobre todo mucho el trabajar físicamente, y es importante el trabajo físico, ¿no? En el retorno, hacer una buena corrida para la situación defensiva, y podemos ser más conservadores y hacer corrida y estructurar rápidamente la defensa más. Y mi idea es no solo intentar que no me metan gol, sino también intentar dificultar la subida de la bola, intentar tener más intensado sobre la bola y sobre los oponentes. Bueno, eso es un poco lo que quería presentar hoy. La importancia que tiene esta fase do jogo, que es muy difícil que los jugadores y las jugadoras le den esa importancia, y que nos como entrenadores tenemos que insistir y ser muy exigentes en este trabajo. Bueno, agradecimiento para las fuentes de información, Jordi Rivera, que vosotros conocen bien, un sabio del handebol, Manolo Laguna también, Manolo Cadenas, entrenador de para poder hacer un arremeso de cada parte del retorno defensivo. Bueno, vemos ahí una tarea más las dos jugadoras que hacen el retorno, la primera fase de retorno, intentan temporizar, intentan dar tiempo a que la jugadora pivot pueda hacer el retorno y hacer una situación de igualdad de numérica. Y después podemos también enlazarlo con la situación de juego más, defensa más posicional, 3 contra